Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. En estos días he hablado sobre un tema muy importante, que es un intento del diablo para que las personas que son iluminadas por la palabra de Dios se olviden cómo vinieron al reino de Dios y pasen a esforzarse. Es como si estuvieran diciendo: voy a hacer algo para que Dios me bendiga. Eso, aparte de pérdida de tiempo, no ayuda a quien sea. Si usted está intentando aplicar en el Evangelio lo que se aplica en otras religiones, usted está equivocado. Aún en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que lo más importante es creer. Jesús trajo ese entendimiento de creer. Él habló sobre la fe. En el Antiguo Testamento nadie hablaba sobre la fe, y fue Jesús quien trajo ese tema. Y funcionó tanto que todas las personas eran bendecidas en el tiempo de Jesús. Hoy en la iglesia evangélica, de una forma general, la cosa más difícil es predicar a los cristianos antiguos. Ellos ponen muchas barreras aquí y allá. Olvide todo lo que ya le dijeron y solo crea en la palabra de Dios, en todas las enseñanzas. El error de Israel, de la nación de Israel, fue intentar hacer algo cumpliendo exactamente la ley para poder ser justificado. Cuando los gentiles oyeron, creyeron y fueron bendecidos. Creer es lo más importante, y no hacer algo. No es el sacrificio, la penitencia. No es arrodillarse en el suelo, clamar y esforzarse como un loco. Si usted actúa según lo que Dios le habla al corazón, creyendo en eso, usted logra mucho más liberación completa del pecado, de todas las cosas malas. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 9. Aquí tenemos, Pablo habló mucho sobre eso, y en estos días he hablado. Ya lo dije aquí, que Romanos es como la suprema corte de apelaciones del cristiano. Él va allí y soluciona su situación. Toda la Biblia es así, pero en Romanos hay muchas cosas para que cambiemos nuestro procedimiento. Y miren, si hasta hoy usted lo ha hecho de una forma que no ha funcionado, cámbiela. No funcionará. Pero doctor, Dios no me atiende. Él le está diciendo: no es de esa forma. Empiece a creer. En el momento que usted cree, ve la gloria de Dios. Romanos capítulo 9, empezando en el versículo 30, dijo Pablo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea que no significa que tuvieron que hacer algo. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Entonces, el error de los israelitas fue no poner atención en lo que Dios estaba hablando y no creer en lo que Dios decía. El error de los cristianos de hoy es lo mismo. Mire, tengo un problema serio, ya lo sé, voy a ayunar durante 30 días para solucionarlo. Pero ¿quién le dijo que es el ayuno que lo soluciona? Usted puede y debe ayunar, usted puede y debe orar, pero es aquella palabra de Dios que viene desde los cielos e ilumina su corazón, y usted entonces se alegra, actúa sobre esa palabra y Dios realiza el milagro. Nada más. Usted no necesita hacer nada. El evangelio es diferente de cualquier religión.
En las religiones los hombres se están esforzando para alcanzar a Dios, pero no lo alcanzan. En el Evangelio, oímos la predicación, creemos, y en el momento en el que creemos somos bendecidos. El Señor Dios puso una piedra de tropiezo y roca de caída. Todo el que tropiece, caerá. Ese fue el caso de Israel. Quería tener algo por sus obras. No, se tiene por creer. Y todo el que cree no será confundido. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, tenemos el caso del oficial del rey que fue a buscarlo a Jesús. Veamos aquí si fue confundido. Ese hombre estaba angustiado porque su hijo se moría. Y cualquier padre, cualquier madre, que su hijo está partiendo, la persona se desespera. Si una persona ya está vieja, uno espera que, como ya está en el fin, sea trasladada, porque en definitiva, eso es la vida, ¿sí? Es el camino de la tierra, como lo dijo David. Un día llegará y partiremos también. Pero la persona que está empezando su vida o está en el medio de la vida o aún no ha aprovechado todo lo que tiene la vida, es triste ver a una persona así partiendo. Y muchos hoy están en esa situación. Aquí dice el versículo 46 del Evangelio de San Juan capítulo 4. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Su fe era esta: si el Señor Jesús fuese a su casa y expulsase el mal saldría. Nunca le diga a Dios qué es lo que debe hacer. Aprenda con Dios lo que usted debe hacer. Él es Señor, sabe todo. Y lo que está diciendo es exactamente lo que debe ser hecho. No discuta con el Señor Dios. No empiece a orar, pero Señor, no podría cambiar su palabra. No cambia, yo Jehová no cambio. Si Él le habló al corazón, le convenció sobre un pecado. Usted puede estar 100% convencido de que necesita esa situación para sobrevivir o para cualquier motivo. Dios le dijo que es pecado. Señor Dios, perdóname. Lo entrego en tus manos y ya no quiero esto a partir de este momento. Es una decisión que usted toma, porque cuando Dios habla, es la pura, la plena, total verdad. Es la verdad verdadera. Antes, usted puede estar influenciado por el enemigo, porque él tiene la capacidad de transformarse en un ángel de luz, y la luz es la perfección. Su obra puede ser tan parecida, tan perfecta, que uno piensa que es de Dios. Y usted cree que eso es Dios hablando, pero no lo es. Si tropieza en la Sagrada Escritura, la Escritura es eso. Si tropieza, no es de Dios. Tiene que estar 100% de acuerdo. El que cree en lo que Dios dice nunca será confundido. Él se aproxima a Jesús, le explica el caso y le ruega a Jesús: Señor, desciende conmigo, enseñándole a Jesús qué hacer. Venga a curar a mi hijo que se muere. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Aquí está resumido. Jesús le debía estar diciendo: vaya hombre, su hijo está bien, pero quiero que vaya conmigo. Le estoy ordenando que vaya. Crea. Señor, vaya conmigo. Es un caso serio. La desesperación no lo dejaba creer en la palabra del Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. No estaba oyendo la palabra que Jesús le dijo. Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. La palabra que Jesús le decía no le estaba confortando, él no estaba creyendo en ella. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ahora es un mandamiento, vete. Tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Todas las veces que usted oiga la palabra de Dios y entienda, crea. La palabra que Dios le envía tiene dentro de sí todo el poder necesario para realizar el milagro. No intente engañar a Dios.
Esto es pecado. Señor, entonces ahora dejo esto, no quiero. Esto es lo que debo hacer. Señor, ahora lo haré. Aquí está tu siervo. Vete, tu hijo vive. El hombre creyó. El que cree no es confundido. Veamos que nadie jamás será confundido. Veamos lo que sucedió. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Entonces, si él no hubiera creído, su hijo moriría. A nosotros no nos importa el problema. Vamos a presentárselo a Dios, pedirle su dirección. Y seguir esperando, porque puede venir en el minuto siguiente o puede tardar más tiempo, y viene por la palabra, no viene por nuestro sentimiento. Nos dormimos y despertamos por la mañana. Ya sé qué tengo que hacer. No, la palabra tiene que hablarle. El hombre creyó en lo que Jesús le dijo. Crea en lo que Jesús le dice. Y a muchas personas Jesús ya les habló. Así que crea en esa palabra. El hombre creyó y no fue confundido. Si no hubiera creído y hecho algo más, si se hubiera arrastrado: Señor, te estoy pidiendo, te estoy implorando, desciende conmigo, Señor, vamos, vamos, como lo decía, su hijo moriría. Nosotros perdemos las bendiciones cuando queremos hacer como pensamos que debe ser hecho, pero recibimos la bendición cuando creemos. En el Evangelio lo más importante que tenemos que hacer es creer en lo que Dios dice, y no en lo que nuestra mente raciocina y pensamos que es lo correcto, sino en lo que entendemos en el corazón, en el espíritu, cuando oímos la palabra. A veces es por una lectura, incluso al agarrar la Biblia por si acaso. Dios me habló: Señor, muchas gracias. Esta palabra, usted al ponerla en acción, ella produce lo que usted necesita. Si se olvida de la palabra, puede ayunar, hacer planes, conversar con todos, y los amigos están de acuerdo, sí, va a resultar, no resulta. Siempre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Empecé a tener fiebre. Tenía fiebre, sí, y un dolor en el cuerpo. Luego empecé a adelgazar y ya no lograba más caminar y esas cosas. Fui al médico, pero los médicos no descubrían lo que tenía, ¿entiende? Y luego, enseguida, me recuperé un poco y empecé a trabajar, pero después me vino una tos que llegaba a vomitar de tanto que tosía así. Yo creía que era normal, que era una tos alérgica, porque en mi trabajo habían muchos árboles y esas cosas. Cada vez empeoraba. Cuando iba al trabajo en ese estado, yo le decía: ¿será que tu patrona no ve que no estás bien? Porque le atacaba una fiebre, una tos, me desesperaba. Hasta que un día me sentí muy mal, realmente me sentía sin aire, tenía tos, vomitaba. Entonces una amiga me dijo que tenía que ir al médico, sí. Los resultados de los exámenes médicos confirmaron que María Eliane tenía tuberculosis. Me encaminaron para un instituto específico, sí. Me hicieron exámenes del tórax, de esputo, sí. Fue cuando constataron que estaba contaminada. Me sentía arrasada, muy triste, fue horrible. Porque en ese instituto solo tratan a personas con tuberculosis, con SIDA y hanseníasis, la lepra. Me sentí muy desesperada, muy desesperada. En ese momento yo realmente sentí que era el fin. Cuando la vi no lo pude creer. Mi brazo era más grueso que sus piernas. Y le dije que si no tomase una actitud ya, sabíamos cuál sería el destino, ¿sí?
En realidad era como un esqueleto ambulante. Siempre había oído hablar sobre la tuberculosis, pero nunca me imaginé cómo era esa enfermedad y desde ese momento empecé a empeorar, ¿sí? Todos los días por la tarde me venía una fiebre de 40 grados y seguía hasta tarde de la noche. Eliane fue sometida a un tratamiento médico de 6 meses. Cuando estaba en la fecha de mi alta, que se cumplieron los 6 meses, tuve que hacerme otro examen, ¿sí? Y cuando lo realicé, diagnosticaron que estaba más contaminada que al principio del tratamiento. Los bacilos habían aumentado, así que el tratamiento ya no surgía efecto, era un bacilo muy resistente. Así que me dijeron que tendrían que encaminarme a Porto Alegre. Cuando me dijeron eso fue peor que la primera vez, porque pensaba que si dijeron de irme a Porto Alegre era porque realmente era ser el caso. Con eso me ponía a pensar de que debía haber una salida, ¿sí? El hermano de María Eliane le insistió para que volviera a la iglesia y que buscase en Jesús la cura para la tuberculosis. Busca a Dios porque Él sí es el médico de los médicos. Ve y pídele, incluso en casa, arrodíllate en el suelo y pídele, quiero ser curada. Entré. Cuando llegué, todos me estaban sonriendo, ¿sí? Me saludaron y eso ya era un consuelo, ¿sí? Y desde eso empecé a determinar, a pedirle a Jesús que me quitara eso. Empecé a sentirme mejor, empecé a fijarme que ya no sentía más esos dolores, ¿entiende? Y volví a hacerme los exámenes y constataron que desapareció. Se fue la tuberculosis y me dijo el médico que no sabía qué haría conmigo porque tendría que realizar un tratamiento de 1 año más, ¿sí? María Eliane fue bendecida por Dios. Estos exámenes nos indican que fue completamente curada de la enfermedad. Y gracias a Dios que tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Fue Él que la levantó. Hace de todo. Come bien, duerme bien. Gracias a Dios. Incluso la tos se le pasó. Pasó. Todo desapareció. Empecé a recuperar mi peso, sí. Volví a la normalidad nuevamente. No tengo más dolores, nada. Nunca más tuve tos, nada. Me siento en paz. Gracias a Dios. Jesús, eres tremendo. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, la Gracia Editorial publica los libros de Kenneth Hagin y me gusta mucho leerlos. Pero quiero saber si usted cree en las visiones que tenía de Jesús, si realmente podemos ver a Jesús como describe que lo veía. Yo tengo como costumbre no juzgar a quien sea. Hagin ya está con Jesús y él escribió un libro, Yo creo en visiones, donde cuenta creo que 8 casos donde se encontró con Jesús. Yo nunca tuve ese privilegio. Me gustaría mucho un día ver a Jesús, pero no sirve querer. Dios es el que realiza esa obra. Algunas personas dicen que ya lo vieron. No lo sé, no puedo decir. Una vez Dios me habló personalmente y oí la voz de Dios, aún era joven y estoy seguro que fue Dios el que me habló. Fue en la carretera de Río para San Pablo. Estaba en el autobús, paramos para comer algo y yo solía entrar al bosque para adorar a Dios. El conductor decía 15 minutos y yo marcaba 15 minutos para buscar a Dios. Me gustaba mucho orar, a veces venía en el último asiento, orando para que nadie se acercase. Venía de Río a San Pablo y de San Pablo a Río solo orando a Dios. Siempre me gustó hacer eso, es decir, eran 6 horas de viaje en la presencia de Dios y ese día Dios me habló. Aún no se cumplió todo lo que me dijo, pero usted es parte de esa palabra. Ahora, ¿quién soy yo para juzgar lo que dice el otro? Cada uno rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Si un día Dios me da la oportunidad de verlo a Jesús, mire, yo me derretiría en su presencia. Pero eso aún no me sucedió. Segunda pregunta. Quería preguntarle, ¿por qué es tan difícil andar conforme a la palabra? Yo pienso lo contrario. Creo que es más fácil que andar en contra de la palabra. ¿Quién tiene la palabra y no hay nada de malo? Porque la persona no asume lo que tiene que asumir. Como les dije hoy, es pecado, Señor, entonces hoy dejo este pecado aquí. No lo acepto más. Es mandamiento, Señor, aquí está tu siervo, úsame para tu gloria. Y usted verá que es fácil.
Pero si usted empieza a meterse en la cabeza, ¿será que lo lograré? ¿Y si no lo logro? ¿Quién lo duda? Está en las manos del demonio. El que tiene fe está en las manos de Jesús. Dios solo actúa en las manos de Jesús. Usted solo debe decidir. Es lo que Dios dijo, eso es lo que seré en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a abrir el corazón. Durante 3 años estuve casada con un joven que no era cristiano. Aparentemente era un joven responsable, trabajador y sin vicios. Pero después que nos casamos, su carácter se transformó. Empezó a salir y a dejarme sola en casa. Comenzó a tratarme mal y hasta me traicionó. Actualmente ya no vivimos juntos, pero él no quiere darme el divorcio, pues dice que aún me quiere. Doctor, ¿es posible que ese hombre que me hizo sufrir tanto pueda un día hacerme realmente feliz? Hermana, es difícil hablar sobre eso. Ni siquiera conozco a ese ciudadano. Y no sé nada sobre él. ¿Cómo puedo decirle algo? Ahora, eso de no aceptar el divorcio, creo que la persona tiene el derecho bíblicamente. El que es traicionado tiene derecho. Está en San Mateo capítulo 19. Un abogado soluciona eso muy rápido, es decir, no hay conflictos, solo contrate un abogado. Quien no tiene dinero, vaya a la Defensoría Pública, converse con el defensor, entre con una acción y solucione. Nadie puede estar preso al otro y sufrir toda la vida. Y ya no puedo decirle nada más, pero ore a Jesús y Él le dará la dirección. Es mucha responsabilidad envolverse en la relación de dos personas, porque a veces la persona no dice todo lo que debería decir, o sea, una pequeña cosa que pasó u otra, y muchas veces es una infantilidad, y si uno tiene la oportunidad de oír las dos partes, ser imparcial y después dar su veredicto, ahí se perdonan y van a ser felices para toda la vida. Lamentablemente no tengo ese tiempo para dedicarme a ese tipo de ministerio. Y es bueno hacerlo. La persona oye un lado, el otro, siente, conversa y convence a la persona. A veces es una infantilidad tonta, la persona no quiere ceder. Es como el caso que dijeron que me hablaron mal. Usted cree y se enoja con la persona. ¿Por qué no busca a la persona? Juan, María, dijeron que hablaste mal de mí. ¿Qué tienes contra mí? No lo sé. Entonces ella dirá, sí, es verdad. Ah, no. Y listo, vuelven a ser amigos en ese momento. Ore, porque Dios puede ser ese mediador entre ustedes. Déjeme orar ahora por las personas que están en casa y después oramos aquí. Padre, vengo en el nombre de Jesús ante tu presencia, porque está escrito que el que cree en tu palabra jamás será confundido. Padre, el hombre, el oficial del rey, que su hijo se le estaba muriendo, fue difícil, pero cuando fue reprendido por Jesús, creyó en la palabra. Y Dios, al creer, la confusión salió de su casa. Y él entendió, tanto él como su familia, que ese era el camino. Aquí están personas que tienen serios problemas, Dios, problemas que solo tú puedes solucionarlos. Y ya has enviado tu palabra. Padre, esta persona está creyendo. Uno mi fe a la de ella y ahora voy a bendecirla. En el nombre de Jesús, reprendo todo ese ataque del infierno contra su familia, contra su empleo, su empresa, sus finanzas, contra su salud, y digo mal, suelta a esta persona, desaparece para nunca más atormentarla, en el nombre de Jesús. Amén. No volveré